Oremos con la lección divina hoy sábado 5 de agosto de 2023, semana 17ª del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. Hagamos oración. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14 del 1 al 12. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre: dame aquí, dijo, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver de Juan y lo sepultaron. Y fueron a informar a Jesús. Reflexión. Hoy el Evangelio nos describe cómo fue víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de Herodes Juan el Bautista. Fue condenado a muerte sin proceso durante un banquete del rey con sus grandes del reino. El texto nos da muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera en que los poderosos de aquel tiempo ejercían el poder. ¿Quién es Jesús para Herodes? El texto inicia informando sobre la opinión de Herodes respecto a Jesús. Ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes trataba de entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después del asesinato de Juan. Herodes era un grande supersticioso que escondía el miedo detrás de la ostentación de su riqueza y de su poder. La causa escondida del asesinato de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el 4 a.C.,
43 años en todo. Durante el tiempo en que Jesús vivió, no hubo mudanza de gobierno en Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo, no rendía cuenta a nadie, hacía lo que se le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto sin control por parte del pueblo. Pero ¿quién mandaba en Palestina? Desde el 62 a.C. era el Imperio Romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto, procuraba agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio. Su preocupación era su propia promoción y seguridad. Por ello reprimía cualquier tipo de subversión. Mateo informa que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia que el Bautista hace a Herodes por haberse casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe. Flavio José, escritor judío de aquella época, informa que el motivo real de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. La denuncia de Juan contra Herodes fue la gota que hizo rebosar el vaso. No te está permitido casarte con ella. Y por eso Juan fue puesto en la cárcel. Y la trama del asesinato. Es el aniversario y hay un banquete de fiesta con danzas y orgías. Marcos informa que la fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte, de los oficiales, de personas importantes en Galilea. Es este el ambiente en que se trama el asesinato de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de este sistema corrupto. Por esto fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la flaqueza moral de Herodes, tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a Salomé, la joven bailarina hija de Herodías. Supersticioso como era, pensaba que debía guardar ese juramento atendiendo a los caprichos de la muchacha y mandó al soldado a traerle la cabeza de Juan sobre una bandeja y entregarla a la bailarina, que a su vez la entregó a su madre. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como disponía de la posición de las sillas en la sala. Las tres características del gobierno de Herodes: la nueva capital, el latifundio y la clase de los funcionarios. La nueva capital. Tiberíades fue inaugurada cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradarle a Tiberio, el emperador de Roma. Allí moraban los dueños de la tierra, los soldados, la policía, los jueces, muchas veces insensibles. Para allá llevaban los impuestos y el producto del pueblo. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte.
Tiberíades era la ciudad de los palacios del rey, donde vivía el personal que viste con elegancia. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en esta ciudad. El latifundio. Los estudiosos informan que durante el largo gobierno de Herodes, el latifundio creció en prejuicio de las propiedades comunitarias. El libro de Enoch denuncia a los dueños de las tierras y expresa la esperanza de los pequeños. Entonces los poderosos y los grandes dejarán de ser los dueños de la tierra. El ideal de los tiempos antiguos era este. Cada uno se sentaba a la sombra de su parra y de su higuera y nadie lo inquietaba. Pero la política del gobierno de Herodes volvía imposible la realización de este ideal. La clase de los funcionarios. Herodes creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey. Escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, recaudadores de impuestos, militares, policías, jueces, promotores, jefes locales. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que ayudaban al gobierno y lo apoyaban. En los evangelios, algunos fariseos aparecen junto a los herodianos, lo cual refleja la alianza entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas estaba muy controlada tanto por el gobierno como por la religión. Se necesitaba mucho valor para comenzar algo nuevo, como lo hicieron Juan y lo hizo Jesús. Era lo mismo que atraerse sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil. Para la reflexión personal, ¿conoces a personas que murieron víctimas de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, hay víctimas de desmando y de tiranía y autoritarismo. Herodes el poderoso, que pensaba ser el dueño de la vida y de la muerte de la gente, era un cobarde ante los grandes y un adulador corrupto ante la muchacha. Cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del poder de Herodes. Compáralo con el ejercicio del poder religioso y civil hoy en los diversos niveles de la sociedad y de la iglesia. Oremos con el Salmo 69. Lo han visto los humildes y se alegran. Animaros los que buscáis a Dios, porque Yahvé escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Alabado sea Jesucristo.